La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través del diputado Salvador Alcántara Ortega, les da la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la inauguración de la exposición fotográfica La lucha por el agua. En este acto nos hacen el honor de acompañarnos el diputado Salvador Alcántara Ortega, secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y promotor de este acto. La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos. La diputada María Elena González Rivera. Diputada Esther Mandujano Tinajero. La diputada Marcia Solórzano Gallegos. La diputada Wendy González Zurrutia. La diputada Lilia Caritina Olvera. El diputado Desiderio Tinajero. También agradecemos la presencia de María Teresa Herrera Santán, representante del Gobierno del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México. Patricia Alexa Jiménez, de Adelitas AC, Chihuahua. Socorro Aida Durán Flores, de Adelitas. Iracema Calderón, también de Adelitas AC, Chihuahua. También agradecemos a la diputada Sonia Rocha y a la diputada María Elena Pérez. Al diputado Gustavo Macías y al diputado Jorge Ernesto Insunza. También nos acompaña el licenciado Rafael Felipe Quirós Martínez, representante del Gobierno del Estado de Campeche en la Ciudad de México. Diego Follo, en representación de Paloma Palacios González, representante del Gobierno de Querétaro en la Ciudad de México. Liliana Paola Ramírez, representante del Gobierno del Estado de Sinaloa. Carlos Santiago Vega, representante del Gobierno de Jalisco en la Ciudad de México. Y también agradecemos al diputado Carlos Alberto Valenzuela González. Y también la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos. Y la diputada Patricia Terrazas Vaca. Agradecemos especialmente al autor de las fotografías que integran esta exposición, el fotógrafo Lalo Talamantes. Y nos acompaña también la diputada Saraí Núñez. Para dirigir el mensaje de bienvenida tiene la palabra el diputado Salvador Alcántara Ortega. Por favor, diputado. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Primeramente, quiero agradecer la presencia de los representantes de diferentes estados de la República aquí en la Ciudad de México, a los compañeros diputados que tienen a bien dedicarnos un tiempo y a estar acompañándonos en este evento tan importante para nosotros. Pero también quiero reconocer al fotógrafo que es el culpable de que estemos aquí, Lalo Fernández. Lalo, con su talento, ha hecho llegar estas fotografías a la inmortalidad, porque
cabe señalar que la lucha del agua llegó para quedarse. Lalo, le agradecemos su talento, su tiempo, pero sobre todo ese liderazgo que tiene en la defensa del agua. A mis compañeras de lucha, las Adelitas, representadas aquí por Alexa, Iracema y Chacha. Creo que quiero hacer una cronología de hechos, cómo vinieron dando esta situación. Iniciándose en el 2019, empezamos a tener reuniones porque había exigencias de los usuarios del Bajo Bravo que querían el agua que nosotros teníamos almacenadas en nuestras presas en Chihuahua. Empezamos a discutir, cabe mencionar que las presas de Chihuahua es la alcancía del agua, porque allá nosotros no nos llueve tan seguido. Y esa agua que almacenamos le tenemos que utilizar 3 o 4 o 5 años y a veces más. Sin embargo, pues había esas exigencias de los estados del Bajo Bravo, aunque está aquí mi amigo Pedro Garza y compañeros de Tamaulipas, que había una exigencia de ese líquido para sus estados. Sin embargo, pues fue transcurriendo todo el 2019 en reuniones aquí en la Cámara de Diputados, en reuniones en la Cámara de Senadores, porque teníamos la presión muy fuerte del que hoy es gobernador de Tamaulipas, en ese entonces senador de la República, Américo Villarreal, que era el promotor de las exigencias de traer agua de Chihuahua para hacerla llegar al Bravo. Pero cabe mencionar que si bien es cierto, Chihuahua es el único desierto que exporta agua, le da vida a Sonora y le da vida a Sinaloa, pero también cumple con los compromisos que tiene México como nación al estar aportando volúmenes y muy importantes para el pago del Tratado de 1944, que no es obligación nada más de Chihuahua, son 6 afluentes aforados, sin embargo, al único que le exigen es a Chihuahua. Pasó el tiempo y en múltiples reuniones que tuvimos en la Secretaría de Gobernación, nos decían que era una exigencia del gobierno de Estados Unidos para el pago del tratado, la cual, pues, analizando el tratado, no había tal. Sin embargo, nos dimos a la tarea de tener reuniones con senadores de Estados Unidos y nos dijeron que Estados Unidos no estaba haciendo ese requerimiento. Entonces, prácticamente el problema estaba en Tamaulipas y estaba en Nuevo León. De ahí nos fuimos dando, ya empiezan en el transcurso, ya en diciembre se pensaron las relaciones, el 17 de diciembre, el 23 de diciembre, en los cuales teníamos empresas almacenadas 1.600 millones de metros cúbicos y la exigencia del gobierno federal eran 1.100 millones de metros cúbicos para llevarlos al Bravo. Pues no era posible porque allí perderíamos todo lo que es el desarrollo económico de la región centro-sur de Chihuahua. Y entonces se empezaron a llegar los jaloneos, llega la presencia de la Guardia Nacional el 4 de febrero, fue la primera vez que tuvimos. Después se inicia el plan de riegos en marzo, que los planes de riego se elaboran de acuerdo al agua que tienen almacenadas empresas para poder hacer la concesión a los usuarios. Sin embargo, no teníamos nosotros agua, ya ahí teníamos restricción de volúmenes y todavía había exigencias de trasvasar agua. De ahí nos fuimos ya fue febrero, fue marzo que iniciamos nuestro ciclo agrícola. Cabe recordar que Chihuahua ha hecho esfuerzos extraordinarios para guardar la poquita agua que tenemos en nuestros embalses, porque nosotros teníamos 2 cultivos por ciclo y ahora únicamente a principios del 2000 nos fuimos a 1 cultivo por ciclo. Sin embargo, en los últimos 4 años ya tenemos restricciones y las restricciones vienen a las exigencias y a las malas decisiones que tomó Conagua en ese momento, avaladas por el presidente de la República, en las cuales
extrajeron ilegalmente para llevarlas al Bajo Bravo, que no beneficiaron a nadie porque van a trasladarse esa agua más de 1000 kilómetros, pues ¿qué va a llegar en evaporación y infiltración? Pues se acaba. Sin embargo, no le sirvió a nadie y a nosotros nos hizo mucho, mucho daño. Tenemos allí nosotros un problema bastante serio todavía, causado por eso, porque después de ello tuvimos restricciones el 2020, restricciones el 21, restricciones 22, 23 y ahora el 24 todavía tenemos restricciones en los cuales vamos a sembrar únicamente 4 de cada 10 hectáreas de las aguas superficiales. Entonces, ese es el problema por lo que hemos estado nosotros luchando por la defensa del agua de Chihuahua. Señores, les recuerdo que el problema del agua, la problemática del agua llegó para quedarse. Creo que no podemos hacer oídos sordos a lo que se dice a nuestros alrededores. Todavía le seguimos apostando al desarrollo de las grandes ciudades, a la industria en las grandes ciudades, cuando son cuencas cerradas que no tienen capacidad de captar y sin embargo la extracción es 3 o 4 veces más fuerte que la recarga. Tenemos que buscar otras fuentes de abastecimiento, pero también otros polos de desarrollo de esas grandes ciudades en otras regiones que no están contempladas. Porque si no, no vamos a darle abasto a esos estados ni con todo el Océano Pacífico, porque todos la quieren en Nuevo León y en Tamaulipas. Y recordemos, en Nuevo León era el que menos relajo hacía, pero es el que más problema tiene, pero es el que agarra el agua de 2 ríos, el río Álamos y el río San Juan, que es propiedad de México y debe utilizarse en los 5 estados que está que es Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en los cuales esa agua debería distribuirse, o al menos esa agua que tienen en el Bajo Bravo nos la descontarían de los volúmenes que nosotros estamos aportando para cubrir esas exigencias. No quiero alargarme mucho, únicamente agradecerles a todos ustedes su presencia, su tiempo de estar aquí, y los invito a que presenciamos esta bonita exposición fotográfica, pero también decirles que en Chihuahua no estamos dispuestos a ceder 1 metro cúbico de agua. Si esto sucede, nos volvemos a pintar la cara de guerra y mujeres y hombres salimos a sacar el pecho por delante, por la defensa del agua y la defensa de Chihuahua. Gracias. Muchas gracias, diputado Alcántar. Agradecemos también la presencia del diputado Rubén Gregorio Muñoz, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, así como de la diputada Margarita Zavala, la diputada Rocío González Alonso, el diputado Enrique Godínez, el diputado Pedro Garza Treviño, el diputado Román Cifuentes y el diputado Miguel Humberto Rodarte. A continuación, se proyectará un video acerca de la lucha por el agua en Chihuahua. En septiembre del año 2020 estalló el conflicto por la defensa del agua en el estado de Chihuahua. Agricultores desalojaron a miembros de la Guardia Nacional de la presa La Boquilla. Las imágenes fueron transmitidas por los medios de todo el mundo. Aquí mostramos un recuento de los hechos, las consecuencias de la sequía y el impacto de la austeridad en los apoyos al campo. No se les va a dejar sin agua. Las compuertas de la presa La Boquilla tenían ya 2 días abiertas, dejando ir el agua destinada al riego de los campos chihuahuenses para el 2021. ¿Sabe qué? Su comandante en jefe nos está traicionando y nos está robando el agua que nos pertenece. Es un traidor y un dictador. Ahorita se lo estoy diciendo. La Conagua había roto su promesa de no llevarse el agua, lo que provocó la indignación de los agricultores. Aquí vemos cómo están retirando y de esta manera mismo se abren las puertas. Los productores
regresan precisamente a tomar lo que dicen se les pertenece. La información que ha dado el presidente de la República esta mañana, por lo menos, está sesgada. Jessica recibió por la espalda 4 mortales disparos. Jaime, su marido, recibió otros más, pero él sobrevivió. El ataque vino de miembros de la Guardia Nacional, quienes después de abrir fuego abandonaron el lugar. Este fue de alguna manera también pues no un desgraciado, lamentable accidente. La Boquilla es la presa con mayor capacidad de Chihuahua. Se abastece con el agua de las lluvias y heladas que cada año normalmente caen en el estado. Por lo tanto, en Chihuahua, si no llueve, no hay agua. Y resulta que en los últimos 3 años aquí en Chihuahua hemos tenido pocas lluvias, baja captación de agua y el nivel de las presas bajó de manera preocupante. La Boquilla se quedó en 2020 con agua para abastecer únicamente a 3 de cada 10 hectáreas de cultivo en la zona centro-sur del estado para el ciclo agrícola 2021, lo que pone a los agricultores en una situación muy difícil. Y a esto hay que agregar que desde el inicio de esta administración federal, el campo ha sido objeto de alarmantes recortes presupuestales. Los productores pecuarios ya viven las consecuencias de la sequía. El precio del forraje se triplicó en cuestión de meses. Y por otro lado, los productores de leche han experimentado por parte de Liconza un retraso sistemático de pagos. Esta situación los ha llevado a tomar medidas de presión alternativas y a rematar a sus animales a precios de pérdidas. El pueblo rarámuri también ha sido golpeado duramente por la sequía. Al vivir en las zonas serranas del estado, están completamente sujetos a las lluvias de temporada. Siembran para autoconsumo, no para comerciar. Su cultura y forma de vida no admite el desarrollo técnico ni cuentan con medios de almacenamiento de agua. Por eso, ellos son los más vulnerables a las condiciones climáticas. Antes de dejar en el uso de la palabra al autor de esta exposición, me permitiré leer una breve semblanza. Edgar Eduardo Fernández Talamantes, mejor conocido como Lalo Talamantes, es un reconocido fotógrafo chihuahuense que cuenta con 5 años de experiencia. Su trabajo sobre los acontecimientos de la lucha por el agua en el estado de Chihuahua durante el 2020 lo consolidaron como fotógrafo documental. Ha logrado colocar su trabajo en medio de la opinión pública, entre ellas una impactante fotografía que muestra a una niña rarámuri observando de frente la manifestación de las mujeres que se realizó el pasado 8 de marzo de 2023 en el Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua. Actualmente trabaja en el área de comunicación social del Gobierno de Camargo, realizando fotografías en el ámbito político, pero entre sus ratos libres continúa captando momentos inigualables en el Estado Grande. Lalo Talamantes, si es tan amable. Buenas tardes, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias, don Chava. Muchas gracias por traer esta exposición fotográfica a la capital política y cultural de México. A todo su equipo de trabajo, a la doctora Guillén, a las chicas que nos ayudaron a armar todo, a montar la exposición, a las Adelitas, a Iracema, a Shasha, a Alexa y a las más de 40 Adelitas que están allá en Chihuahua y que no pudieron acompañarnos. A todos los asistentes, a las diputadas, a los diputados, a todos, a los representantes de los estados, gracias, y a los medios de comunicación. Hace poco más de 4 años empecé con la fotografía y al mismo tiempo se gestaba una defensa por el vital líquido de Chihuahua, sobre todo en la región centro-sur.
en la presa La Boquilla, en Las Vírgenes y el Granero. Como chihuahuense, nacido y criado en el desierto, descendiente de aquellos villistas, aquellos revolucionarios, pues la sangre me ardía al ver lo que ocurría. Entonces tenía dos opciones, bueno, tres. Una era agarrar palos y piedras e irme con los agricultores a pelear. Otra era tomar mi cámara, que por cierto la estaba estrenando, y me estaba estrenando como fotógrafo, y otra era quedarme en mi casa. Fue así como tomé la decisión de con mi cámara ir a documentar lo que estaba pasando. Fue así como durante diferentes momentos del 2020 logré capturar esas fotografías y muchas más que pueden, o siento más bien que logran reflejar lo que vivimos en ese año. No me queda más que decir que defender el agua nos ha costado mucha sangre, muchas lágrimas, mucho sudor, pero sé que la seguiremos y con mayor fuerza que antes la seguiremos defendiendo. Gracias. Muchas gracias al fotógrafo Lalo Talamantes. Para dar por inaugurada esta exposición fotográfica, solicito respetuosamente a las autoridades que nos acompañan tengan a bien cortar el listón. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados les agradece a todas y todos ustedes su amable presencia y los invita a recorrer esta exposición que estamos seguros será de su agrado. Muchas gracias y muy buenas tardes.